Ok. ¿Qué dudas tienen respecto al certamen 2? Pueden consultarlas. Profe, en la 4 quería preguntarle si tenemos que poner ejemplos de cada uno de esos, de los distintos, que son 4 distintos, hay que hacer ejemplos de cada uno, ¿verdad? Sí, justamente, ejemplificar en términos concretos, no así como muy abstractos, sino en términos concretos. Considerando esto, pasa esto, entonces acá nos vemos obligados para mejorar la organización, realizar una nueva planeación, impactando acá, porque, qué sé yo, esta es la estructura actual, y ahí que se note investigación por parte de ustedes. ¿Se entiende ahí? Sí, profe. Ok, Manuel. Más consultas. Bueno, ya que nadie más va a hablar, que yo tengo una duda con la 5. Ya. ¿Cuál duda sería? Cuando piden que ejemplifiquemos los pasos de la planificación necesarios para el proyecto, tenemos que nosotros decir qué proyecto es y correspondientemente como pasos y antecedentes, ¿verdad? Como desde el punto de vista que nosotros administramos el llevarlo a cabo. Exacto. Cuando estudiamos en clase vimos que habían ciertos pasos para la planeación. Entonces, en cada uno de estos pasos deben profundizar ahí, dando el contexto que ustedes dicen. Ya, ustedes van a ver, por ejemplo, un proyecto en particular, lo van a contextualizar, y ahí entonces ustedes van a tener que empezar a ejecutar cada uno de los pasos. Entonces, la idea es que profundicen cada paso y vayan viendo qué cosas del caso que está expuesto son a considerar, en qué paso van a considerar, no sé, esta frase del texto. Luego ustedes van a ir avanzando en los pasos y van a ir viendo información adicional que sea producto de su investigación. Ahí también le incorporan para detallar los pasos que hay dentro. ¿Se entiende ahí, Manuel? Sí, profe. Ah, de momento, profesor, porque un compañero, Ya, un compañero está pidiendo ayuda para poder entrar. No sabe dónde está el link. ya. A ver. Bien, este certamen, a diferencia del anterior, se basa mucho en la información que ustedes recopilen, dado que también pueden utilizar cualquiera de las empresas que son mencionadas para hacer los análisis. Lo importante de acá es poner atención a la última parte que dice fundamente todas sus respuestas con factores cuantitativos y o cualitativos según corresponda. Y cada vez que utilizan información concreta, deben citar la fuente al final de cada pregunta. Es decir, si ustedes utilizan una fuente para la pregunta 1, al final de la pregunta 1 incorporan todas las fuentes para que esté el link directo. Ya no hay que tirar la fuente al final del certamen, no. En cada pregunta ustedes hacen alusión ahí, no sé, escriben una frase, colocan entre paréntesis 1 y de ahí entonces hacen alusión al final de la respuesta, el link de la pregunta 1, la fuente, de dónde sacan la información para ustedes decir que esto ocurre. Lo importante siempre en cada uno de estos análisis, ya sea de las fuerzas de deportes, del FODA, no es solo hacer el análisis particular, sino lo más importante es la síntesis, resumir, concretar. Para tener todo el puntaje, lo fundamental es la conclusión final de este análisis. El análisis por sí mismo tiene puntajes, por supuesto, pero para completar el puntaje de la pregunta, lo más importante es ver qué ustedes pueden comentar.
¿Cuál es la posición competitiva? ¿Cuál es la posición? ¿Cuál es la estrategia de la empresa que va a seguir a partir de los análisis que ustedes proponen? Eso es muy importante, principalmente en esas dos primeras preguntas. Ya, profe. Cristian, ¿alguna consulta? Ah, lo siento. No, me metí como para cachar un poco más de lo que iban a estar hablando. Ya, ok. Liz, ¿alguna pregunta? No, profe. Ok. La idea es que planifiquen bien el tiempo, realicen los análisis, concluyan, investiguen. Profe, ¿Sí? sí tengo una duda en la 7. Ya, ¿qué sería? ¿A qué se refiere como con programa? Programa es un tipo de plan. Cuando vimos planeación, dentro de los distintos tipos de planes existía uno que se llamaba programa. Entonces ahí daba las características de lo que era un programa y eso es lo que se pide. Entonces realizar un programa es como, la analogía es como un programa de gobierno, es como con qué se compromete un gobierno cuando es el candidato, dice, este es mi programa, voy a plantear este tipo de leyes, voy a incentivar estas leyes. Entonces después, cuando está ejecutando, se compara con su programa. Es como realizó una planificación de lo que iba a hacer en el futuro a través de un programa. Entonces ahí tú vas a poder responder en la creación de este programa que en el fondo permita a la empresa crear una nueva unidad estratégica de negocios. Eso en el contexto del caso, que estas empresas constructoras todas están con no muy buenos pronósticos, cifras no muy alentadoras de lo que viene para este rubro. Entonces, vamos a ver de qué forma podríamos crear ahí una unidad estratégica de negocio para estas compañías. Entonces, esta pregunta Súper. es bastante extensa porque combina los conceptos de creatividad. Todo lo que vimos de creatividad, todo lo que se relaciona con el tipo de plan que es el programa y todo lo que se relaciona con un tipo de departamentalización que es la unidad estratégica de negocios. Entonces tienen que ser bien detallados. Gracias, profe. Ok. ¿Más dudas, estimados? Estimada. No por mi Profe, ¿qué parte, era lo que profe. nos dijo que era importante que salía abajo? Recién. Ah, Es- cuantitativos o cualitativos. ¿Eso cómo lo podría subir un poco? sí, acá, por ejemplo, si ustedes dicen, por ejemplo, esta empresa tiene muchos proyectos, está concretando muchos proyectos, es muy ambiguo, no es concreto. Tendrían que investigar cuántos proyectos está ejecutando, de qué nivel de inversión estamos hablando. Y eso ustedes lo investigan y ahí lo apoyan Ah, a través entonces, de por cualquier ejemplo, en la cuantitativo. pregunta 4 deberíamos poner, por ejemplo, ¿en cuántos posibles casos está planeando algo? ¿O cuántos tipos de organización tiene? En la pregunta 4 hace alusión a cuándo es necesario realizar una planeación de una nueva organización. Y en clase vimos que habían 4 casos que se podía dar esa necesidad. Entonces ustedes ejemplifican un contexto en concreto, ¿cuándo será necesario la planeación de una nueva organización? Y ahí ustedes ven para cada uno de esos 4 casos, dependiendo del contexto que ustedes elijan y la empresa que elijan. Pero en concreto, no todo en el aire, no, concretamente.
Ok. Y después de cada información que utilicen, al final de la pregunta, ustedes colocan la fuente. Entonces, no sé, vieron un estudio, tomaron la memoria de la empresa, vieron una noticia, vieron una investigación que se hizo, ustedes tienen los links, las fuentes, y la incorporan al final de la pregunta. Esta información utilicé para responder acá. De acá se consideran los datos en cuanto a, no sé, participación de mercado, tamaño de la empresa, cuántos trabajadores, cuántos contratos, cuánto tiempo tiene, qué sé yo, el dato que ustedes consideren, el personal, la jefatura, todo eso ustedes lo pueden incorporar al final de la respuesta a través de fuentes. ¿Más dudas? Ah, una consulta. Manuel, dime. En la 6, el cuadro comparativo de ventajas y desventajas se tiene que basar en la pregunta 2, en el FODA que hicimos, o es como otra parte. No, esto es cuadro comparativo de ventajas y desventajas respecto a los tipos de departamentalización. Y que no sean Ah, tan amplios como vimos en clase, que habían ventajas o desventajas. Acá es comparativo entre ellos. ¿Qué ventaja tiene la departamentalización 1 sobre la departamentalización 2? ¿Qué desventaja tiene? Y ahí ustedes hacen ese cuadro comparativo que les va a permitir poder seleccionar cuál es el tipo de departamentalización más apropiado para esa empresa. Entonces, primero tienen que filtrar. ¿Cuáles son los 3 posibles tipos de departamentalización para aplicar a esta constructora que estoy eligiendo? Luego ven sus ventajas y desventajas, las comparan entre sí y ahí apoyan su decisión. Bueno, finalmente el tipo de departamentalización más apropiado será esto porque destacan estas ventajas. ya. Y ojo, las ventajas y desventajas también en concreto, apoyado con factores cuantitativos, cualitativos. Hay empresas que podemos aplicar algún tipo de departamentalización, otras no. Entonces, si yo voy a decir, vamos a departamentalizar de este tipo, y resulta que no es factible hacerlo porque la empresa, qué sé yo, no tiene presencia en distintos lugares geográficos, no podría aplicar una departamentalización geográfica, ¿me explico? Entonces tiene que ser en concreto. Tengo que validar el tipo de departamentalización que yo podría utilizar y luego de ahí rescatar cuál será la mejor. ¿Se entiende? Sí. Ok. ¿Queda alguna consulta? Ya, no hay más consulta entonces. Vamos a quedar hasta acá, estimados, estimadas. Nos vemos la próxima clase. Se cuidan, que estén bien. Profe, cuídese. Chao, chao. Chao, profe. Chao.